cordial saludo. Mi nombre es Samara Clarisa Flores Canales y junto a mi compañera nos toca desarrollar el tema número 28, el cual es el género Staphylococcus. El contenido a desarrollar son 14 puntos, los cuales 7 de ellos me corresponden a mí y los próximos 7 le corresponden a mi compañera posteriormente. Primero vamos a mencionar algunas generalidades de los Staphylococcus. Se dice que tienen por lo menos 45 especies, de las cuales 4 de ellas son las que tienen mayor importancia clínica, las cuales son el Staphylococcus aureus, está el Staphylococcus epidermidis, está el Staphylococcus saprophyticus y el Staphylococcus haemolyticus. A continuación vamos a mencionar que el nombre del género Staphylococcus se refiere a que estos cocos gram positivos se desarrollan en un patrón que recuerda a un racimo de uvas. Y aunque siempre, digamos, tengan tendencia a formar racimos de uvas, no siempre los vamos a observar de tal manera. Algunas veces los vamos a encontrar como células solas, pares y también en cadenas cortas. Mencionamos también de que los Staphylococcus son un grupo patógeno importante en los seres humanos, lo cual origina un gran espectro de enfermedades sistémicas que pueden agravar la salud de los seres humanos, como lo son las infecciones en la piel, también en partes blandas, en los huesos y en el aparato genitourinario. Aquí podemos observar una imagen donde está un hemocultivo de Staphylococcus con tinción de Gram. Podemos observar en color morado que están unas estructuras en forma de racimos que son los Staphylococcus. También podemos observar algunas estructuras de las que están ahí que son en cadenas cortas, como lo acabamos de mencionar. Ahora vamos con algunas características de este género. Se dice que las características que tienen en común es que son como esféricos y que tienden a medir casi una micra de diámetro. En el crecimiento se puede mencionar que se desarrollan mejor en condiciones aeróbicas, pero estos son anaerobios facultativos. La coagulasa distingue al Staphylococcus aureus de las demás especies y quiero mencionar de que el Staphylococcus aureus es del que más vamos a desarrollar en toda esta sección. Comenzamos con el punto número 1, el cual es la descripción del agente. La pared celular del Staphylococcus aureus consiste en un típico peptidoglucano gram positivo entreverado con cantidades considerables de ácido teicoico. El peptidoglucano que forma la pared celular, algunas ocasiones o casi siempre lo vamos a ver cubierto por polisacáridos y por proteínas de superficie. Las proteínas de superficie como factor de aglutinación que se enlazan, se puede decir, al fibrinógeno. Las proteínas también que se pueden mencionar son las proteínas de fijación a la fibronectina, las cuales se describen como un papel importante en las primeras etapas de la infección. Vamos a mencionar primeramente lo que es la capa de polisacáridos y la capa de limo. La capa de polisacáridos es la capa más externa de la pared celular y como bien su nombre lo dice, es una cápsula de polisacáridos. Se han identificado 11 serotipos en el Staphylococcus aureus, de los cuales vamos a mencionar el serotipo 1 y 2, los cuales se asocian principalmente a cápsulas gruesas y también a colonias que tienen
un aspecto mucoide. También se dice que estos serotipos 1 y 2 son dos serotipos que pocas veces van a ocasionar enfermedades en los seres humanos. Cosa contrario se puede decir de los serotipos 5 y 8, los cuales son los principales causantes de infecciones humanas. La capa o cápsula de polisacáridos está encargada de proteger a las bacterias al inhibir en la fagocitosis de estos microorganismos. Ahora vamos con lo que es la capa del limo, que esta es una biopelícula hidrosoluble laxa que está conformada por monosacáridos, proteínas y algunos péptidos. Esta sustancia extracelular es importante porque une las bacterias con los tejidos y también con cuerpos extraños, como por ejemplo podemos mencionar a los catéteres, también podemos mencionar los injertos y las prótesis valvulares, entre otras. Ahora bien, vamos con el péptido glucano. Este representa la mitad de la pared celular en cuanto al peso y está conformado por el ácido N-acetilmurámico y el ácido N-acetilglucosamina. A diferencia de las bacterias gram negativas, la capa de peptidoglucano de los microorganismos gram positivos, como en esta ocasión los Staphylococcus, tienen numerosas capas que se entrecruzan, lo cual le confiere una mayor rigidez a la pared celular. Las enzimas que catalizan la producción de la capa de peptidoglucano se llaman proteínas ligadoras o fijadoras de penicilina, las cuales son dianas para las penicilinas y para algunos antibióticos beta-lactámicos. El gen MECA es el que codifica una nueva proteína fijadora de penicilina, la cual se conoce o se puede mencionar como PVP2A. Esta tiene una baja afinidad por la meticilina y las penicilinas. El gen MECA se localiza en el cromosoma en el cassette estafilocócico MEC. Esta información es importante porque algunas cepas de el Staphylococcus aureus resistente a meticilina siempre o casi siempre se ven relacionadas con las infecciones hospitalarias, lo cual ahora ha cambiado un poco ya que se pueden encontrar o se dan infecciones comunitarias. Ahora vamos con los ácidos teicoicos. Estos son polímeros fosfatados específicos de especie que se une de manera covalente a los residuos del ácido N-acetilmurámico de la capa de peptidoglucano o a través también de una unión lipofílica de las membranas citoplasmáticas. Se dice también que los ácidos teicoicos son poco inmunogénicos y que estos también estimulan una respuesta humoral específica cuando se encuentran unidos al peptidoglucano. Ahora vamos con las proteínas de adhesión. Estas se encuentran en una gran cantidad de estas proteínas de superficie en el Staphylococcus aureus, que estas son factores de virulencia, ya que se adhieren a proteínas de la matriz del huésped unidos a los tejidos, como por ejemplo podemos mencionar al fibrinógeno, a la fibronectina, al colágeno y a la elastina. Se dice que las proteínas de adhesión
de superficie se encuentran unidas al peptidoglucano en la pared celular. La nomenclatura de algunas proteínas individuales muchas veces es confusa, como por ejemplo la proteína A estafilocócica, que se une al receptor Fe de inmunoglobulina 1, también de inmunoglobulina G2 y G4, que estas también se pueden mencionar entre ellas la proteína A fijadora de fibronectina, la cual se une a la fibronectina como su nombre ya lo menciona. También tenemos a la proteína A de superficie del Staphylococcus aureus, la cual tiene una función indefinida. También vamos a mencionar a las proteínas A y B del factor de agregación, las cuales también se conocen como proteínas o se denominan como coagulasa. Estas se unen al fibrinógeno y lo convierten en fibrina insoluble, lo cual permite a los estafilococcus que se agreguen o se agrupen. Ahora bien, vamos con las enzimas y toxinas. Los estafilococcus tienen capacidad para formar enfermedades y esto es porque son muy buenos multiplicándose y también asociándose o adhiriéndose muy fácilmente a los tejidos. Muchas toxinas se encuentran sujetas al control genético de los plásmidos. Vamos a iniciar con las enzimas y primero tenemos a la catalasa. Los estafilococcus producen catalasa y esta convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. La prueba de catalasa nos permite identificar a los estafilococcus que son positivos y a los streptococos que son negativos. En la imagen mostrada en pantalla podemos observar de que tenemos una prueba positiva. Esto nos indica que es Staphylococcus. La característica para identificarlo es de que se forman pequeñas burbujitas en la prueba. Ahora vamos con la coagulasa y factor de aglutinación. El Staphylococcus aureus produce coagulasa. Es una proteína semejante a la enzima que coagula el plasma oxalado o citratado. La coagulasa se une a la protrombina y juntas pueden volverse enzimáticamente activas y pueden iniciar una polimerización de fibrina. La coagulasa deposita fibrina en la superficie de los estafilococos y esto genera que se dé una alteración en la ingestión de estos por las células fagocíticas. La producción de la coagulasa es considerada como sinónimo de potencial patógeno invasor. El factor de aglutinación, pues se caracteriza porque une a los microorganismos al fibrinógeno y a la fibrina. Otras enzimas. Otras enzimas producidas por los estafilococcus incluyen una hialuronidasa o factor de propagación. También incluyen lo que es la estafilocinasa, que esta pues produce lo que es la fibrinólisis. Ahora vamos con las toxinas. En primer lugar tenemos a las hemolicinas. El Staphylococcus aureus tiene 4 hemolicinas reguladas. Estas son reguladas por el gen accesorio regulador. La hemolicina alfa es una proteína heterogénea
que actúa sobre un gran espectro de membranas de células eucariotas. La toxina beta degrada esfingomielina, lo cual la vuelve muy tóxica para muchas células, incluyendo los eritrocitos. La toxina delta es una proteína heterogénea que destruye las membranas biológicas y que también se ve relacionada con las infecciones diarreicas del Staphylococcus aureus. Y por último tenemos a la hemolicina gamma, que esta es una leucocidina que lisa leucocitos y que está compuesta por dos componentes que son S y F. Ahora vamos con la leucocidina de Panton-Valentin. Esta toxina del Staphylococcus aureus tiene dos componentes principales y a diferencia de las hemolicinas que son codificadas cromosómicamente, esta leucocidina de Panton-Valentin es codificada en un fago móvil. Los dos componentes principales de los que les hablo de esta leucocidina son S y F, también igual que la hemolicina gamma. La leucocidina de Panton-Valentin es una aniquiladora de leucocitos. Continuamos con las toxinas exfoliativas. Las toxinas epidermolíticas del Staphylococcus aureus son dos proteínas diferentes pero con el mismo peso molecular. Tenemos a la toxina A exfoliativa y a la toxina B exfoliativa. La toxina A exfoliativa se codifica por ETA y es termoestable. Esta puede resistir la ebullición durante 20 minutos. La toxina B exfoliativa es gobernada por los plásmidos y es termolábil. Ahora vamos con las toxinas del síndrome del choque tóxico. La mayoría de las cepas del Staphylococcus aureus se aíslan en pacientes que tienen el síndrome de choque tóxico y producen una toxina llamada toxina 1 del síndrome de choque tóxico, que es representada como TSST1. Esta es la misma que la enterotoxina F. Esta toxina del síndrome de choque tóxico es descamativa. Ahora vamos con las enterotoxinas. Hay 15 enterotoxinas que de similar manera a la TSST1 son superantígenos. Las enterotoxinas son termoestables y también muy resistentes a la acción de las enzimas intestinales. Casi el 50% de las cepas del Staphylococcus aureus producen una o más de una de estas. Se dice también que el Staphylococcus aureus se puede desarrollar en alimentos que contienen hidratos de carbono y también proteínas. Ahora vamos con el siguiente punto, que es el número 2, es la historia de la enfermedad. Vaya, en esta se puede decir que las primeras veces que se mencionaba lo de los Staphylococcus fue en principal por Alexander Oxton. Y se dice que los Staphylococcus pueden producir enfermedades, pero estos no eran conocidos anteriormente, sino que hasta que pudieron observarlos en materiales purulentos que provenían de abscesos humanos. En 1880, el cirujano escocés Alexander Oxton
comprobó que los cocos que estaban agrupados en forma de racimos eran los que causaban algunos abscesos en los humanos. Y al mismo tiempo, Louis Pasteur arribó en esta conclusión, pero este segundo en París. En 1882, Oxton le dio nombre a estos cocos, les llamó estafilococos. Esto debido a las palabras griegas estafil, que significa racimo de uvas, y cocus, que significa frutilla. Esto lo hizo para poder diferenciarlos de los estreptococos, que son formadores de cadenas. Oxton también pudo observar de que la inyección de pus en ratones provocaba los mismos síntomas que en los seres humanos, y también pudo observar de que cuando calentaba esta pus y también la trataba con fenol, esta entonces no producía enfermedad. Ahora vamos con el siguiente punto, que es el número 3, epidemiología y distribución. Los estafilococcus son ubicuos y todos los portamos en nuestra piel, siendo frecuente la colonización transitoria de los pliegues cutáneos húmedos con Staphylococcus aureus. A partir de nuestra nariz podemos eliminar Staphylococcus aureus hacia la piel que está expuesta o hacia la ropa del portador, y así también puede propagarse a las personas que tienen contacto con esta persona portadora. También se pueden difundir más fácilmente cuando nos tocamos la cara o también tocamos nuestra nariz. Pues se dice que los estafilococcus pueden estar en nuestra piel, sí, o pueden llegar a ella, pero que muchas veces entran de una manera más profunda cuando tenemos algunos traumatismos. Aún, digamos, hay investigaciones epidemiológicas que nos dicen de que algunas de las cepas de Staphylococcus son potencialmente virulentas, pero todavía no hay pruebas de laboratorio que nos indiquen o que separen esta gran variedad de los individuos colonizados. También se dice que hoy en día los estafilococcus también son, digamos, contagiados o se pueden propagar en la comunidad. Esto pues debido a que no hay una adecuada higiene o una adecuada limpieza en estos individuos y se van infectando unos con otros. También se encuentran los Staphylococcus aureus en otras zonas, como lo es la nasofaringe, la bucofaringe, el sistema digestivo y también el sistema genitourinario. Pero hay que aclarar un punto muy importante. Este es que la mayor parte de las infecciones o la mayor cantidad de infecciones de Staphylococcus aureus se da principalmente en los hospitales a través de el mismo personal de salud muchas veces, ya que estos no tienen el cuidado adecuado al momento de atender un paciente que tal vez está contagiado por una infección estafilocócica y luego sin lavarse las manos o sin cambiarse los guantes van y atienden otro paciente que puede estar sano, pero lo contagian de esta infección. Entonces, en los hospitales se da mucho esto, es el principal sitio. Y también se puede dar, según la literatura, a través del aire.
en los hospitales y también cuando hay pacientes que van a hemodiálisis. Entonces, muchas veces no hay el cuidado debido con los materiales que se van a utilizar en estas personas y terminan contagiados por las infecciones estafilocócicas. También cuando utilizan material para tratar alergias y pues principalmente por las manos del personal hacia los pacientes. Ahora vamos con el punto número 4, que es el reservorio. Los estafilococcus están ampliamente distribuidos en la naturaleza, en la piel de los seres humanos y también en los animales, pero se encuentran principalmente difundidos en, como ya lo mencioné, la piel del ser humano, en el suelo, en el aire, la leche, el agua y en las mucosas de las fosas nasales y la faringe. Ahora vamos con el punto número 5, que es el periodo de incubación. En esto nos vamos a enfocar principalmente en la intoxicación alimentaria. Cuando tenemos alimentos que están contaminados por Staphylococcus aureus, el periodo de incubación va entre 1 a 6 horas. Esto pues produce síntomas como vómito y diarrea, pero esto viene sin fiebre. Y también pues hay una rápida recuperación en este caso. Ahora vamos con el punto número 6, que es el periodo de transmisibilidad. No hay un tiempo exacto para la transmisibilidad, pero cuando hay contacto de piel a piel con una persona que está enferma y con otra persona que está sana, entonces esta primera persona puede contagiar de una infección estafilocócica a la persona sana. Y muchas veces tenemos los casos de que las personas que portan esta infección muchas veces son asintomáticas y no saben, no conocen que la portan y pueden contagiársela a otra persona y la otra persona sí puede ser sintomática y presentar pues problemas graves. También se dice que cuando vamos a cocinar o cocinamos alimentos, muchas veces los dejamos posteriormente mucho tiempo a temperatura ambiente. No los guardamos, no los refrigeramos, sino que los dejamos simplemente ahí. Entonces, este es como el medio óptimo para que el Staphylococcus aureus se desarrolle. Y después, cuando vamos a ingerirlos o otra persona va y lo ingiere, entonces ya se ve afectada y contagiada por esta infección. Ahora bien, vamos con el punto número 7, que es la susceptibilidad. Personas predispuestas a infecciones por estafilococos. Los factores. El contagio varía desde otros pacientes del personal sanitario o de fomites del ámbito hospitalario. Como ya lo mencionaba, pues se da principalmente en los hospitales. Más común es la diseminación a través de las manos. Aquí tenemos un ejemplo importante cuando ponemos el punto de madres y neonatos. Cuando van mujeres embarazadas a dar a luz a los hospitales, pues muchas veces les realizan lo que es las cesáreas y no han aseado debidamente los materiales que utilizan para ello. También entonces se le pueden transmitir una enfermedad a ella o a los bebés que acaban de nacer. También tenemos enfermedades crónicas. Esto, pues como ya lo hablaba, cuando hay enfermos de insuficiencia renal, asisten a los hospitales para que les realicen diálisis y aquí pues utilizan materiales contaminados muchas veces y los infectan. En los drogadictos, este es un caso bien especial ya que ellos pues no tienen una adecuada limpieza ni cuidado.
Ellos, cuando se administran drogas que son inyectables, utilizan la misma jeringa todas las personas que están en ese momento. Incluso pueden llegar después y también pueden utilizar la misma jeringa, entonces no están teniendo los cuidados adecuados y se pueden infectar. En heridas en la piel, cuando tenemos traumatismos o heridas en la piel, es muy fácil de que puedan llegar o haber infecciones por estafilococos, porque es algo de que tenemos que tener mucho cuidado con otras personas que nos vayan a infectar o nosotros mismos. En los hospitalizados, ya lo mencionaba anteriormente, que es cuando el personal de salud no tiene el debido cuidado y pues va a atender un paciente primeramente y tal vez esté infectado y luego a otro paciente que está sano y ya lo infecta. Esta ha sido toda mi participación. A continuación queda mi compañera para terminar de explicar y desarrollar los puntos posteriores. Gracias. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Joana Yulisa Flores y me corresponde continuar con la exposición, iniciando con el punto número 8, patogenia y patología. Patogenia. Los estafilococos, sobre todo los Staphylococcus epidermidis, son miembros de la microbiota normal de la piel humana y del aparato respiratorio y digestivo. Del 20 al 50% de los seres humanos son portadores nasales de Staphylococcus aureus. Los estafilococos también se detectan con regularidad en ropa de cama y otros fomites que se encuentran en el medio ambiente humano. Los Staphylococcus aureus patógenos invasivos producen coagulasa y tienden a producir un pigmento amarillo y a ser hemolíticos. Los estafilococos no patógenos y no invasivos, como los Staphylococcus epidermidis, son coagulasa negativos y tienden a ser no hemolíticos. Anatomía patológica. El prototipo de una lesión estafilocócica es el forúnculo u otro absceso circunscrito. Grupos de Staphylococcus aureus establecidos en un folículo piloso producen necrosis del tejido. Se produce coagulasa y coagula la fibrina alrededor de la lesión y dentro de los linfáticos, lo que da por resultado la formación de una pared que limita el proceso y es reforzada por células inflamatorias y más tarde de tejido fibroso. En el centro de la lesión ocurre la licuefacción del tejido necrótico y el absceso apunta hacia la dirección de menos resistencia. Después del drenaje del tejido necrótico del centro líquido, la cavidad se llena lentamente con tejido de granulación y después se cicatriza. Staphylococcus epidermidis son miembros de la microbiota normal y son no patógenos y no invasivos. Por el contrario, los Staphylococcus aureus son patógenos e invasivos. Enfermedades que producen los estafilococos. El síndrome de la piel escaldada. El síndrome estafilocócico de la piel escaldada es el resultado de la producción de exfoliatina en una lesión estafilocócica que puede ser menor. Se presenta eritema y descamación intraepidérmica en sitios remotos a partir de los que no se puede aislar el Staphylococcus aureus. La enfermedad es más común en neonatos y niños menores de 5 años, aunque también se puede dar en adultos inmunocomprometidos. La cara, las axilas y las ingles son las primeras afectadas, pero el eritema y formaciones bulosas y descamación subsiguiente de las capas epiteliales se pueden extender a todo el cuerpo.
Síndrome del choque tóxico. El síndrome del choque tóxico se describió por primera vez en niños, pero llegó a la luz pública durante el inicio del decenio de 1980 a 1989, cuando se informó de cientos de casos de mujeres jóvenes que utilizaban tapones intravaginales. La enfermedad se caracteriza por fiebre elevada, vómito, diarrea, irritación faríngea y dolores musculares. Dentro de las siguientes 48 horas puede progresar a un choque grave, con evidencia de daño hepático y renal. Intoxicación alimenticia por estafilococo. La ingesta de alimentos contaminados con enterotoxinas estafilocócicas ocasiona vómito y diarrea agudos dentro de 1 a 5 horas después de haber ingerido el alimento contaminado. Hay postración, pero no hay fiebre. La recuperación es veloz, a excepción de ocasiones en que afecta a los ancianos y en personas que padecen de alguna otra enfermedad. Furúnculo y el antrax. El furúnculo es una infección superficial cutánea que de manera característica se desarrolla en un folículo piloso, glándula sebácea o glándulas sudoríparas. El bloqueo del conducto glandular con la condensación de su contenido ocasiona una predisposición a la infección. A menudo la furunculosis es una complicación del acné juvenil o vulgar. Antrax. Esta lesión, conocida como antrax, sucede con mayor frecuencia en la parte trasera del cuello, pero puede comprender otras localizaciones cutáneas. Los antrax son lesiones graves que pueden dar por resultado la invasión del torrente sanguíneo. La neumonía y epiema. Las enfermedades respiratorias por Staphylococcus aureus se pueden producir después de la aspiración de secreciones bucales o la diseminación hematógena del microorganismo desde un foco a distancia. Osteomielitis. La osteomielitis por Staphylococcus aureus puede derivar de la diseminación hematógena en el hueso o puede constituir una infección secundaria como consecuencia de un traumatismo o bien de la extinción de una infección desde una zona adyacente. La artritis séptica. Staphylococcus aureus es la principal causa de artritis séptica en niños pequeños y adultos que reciben inyecciones intraarticulares o portadores de articulaciones con anomalías mecánicas. Continuaremos con el punto número 9, que es el cuadro clínico. Repercusiones. En este cuadro veremos las repercusiones de una caída de bicicleta. Un varón de 14 años se presenta con antecedentes de 3 días de vómito, diarrea, irritación de garganta, dolor de cabeza, debilidad y fiebre. Su temperatura es de 39.9 grados centígrados. Exhibía inflamación faríngea y su presión arterial era de 60/0 milímetros de mercurio, supino e imposible de obtener en posición sentada. Los hallazgos iniciales de laboratorio incluyeron un conteo de leucocitos de 13.600 ml con una desviación pronunciada a la izquierda, es decir, muchas formas inmaduras, nitrógeno ureico en sangre de 24 miligramos sobre decilitro, normal hasta 15 miligramos sobre decilitro, general de orina anormal con 20 a 30 leucocitos y de 8 a 10 eritrocitos de campo. Se le trató con grandes volúmenes de líquido intravenoso y con penicilina. Su presión arterial aumentó, pero presentó episodios múltiples de desorientación
y se desarrolló eritrodermia difusa. Al ingresarlo se había notado una pequeña herida encontrada sobre el dorso del pie izquierdo. 45 horas después de la lesión, se tornó roja, caliente y se presentó inflamación y dolor en un ganglio linfático femoral izquierdo. Diversos cultivos de sangre y frotis faríngeos tomados antes de la terapia con antibióticos habían resultado negativos. El paciente mejoró con terapia de cefalexina, presentó descamación extensa en las palmas de las manos y plantas de los pies. 2 semanas después de su alta, una infección estafilocócica circunscrita aparece como un grano, infección del folículo piloso o absceso. Suele haber una reacción inflamatoria intensa, circunscrita y dolorosa que supura del centro y que cicatriza con rapidez cuando se drena el pus. La pared de fibrina y las células alrededor del centro del absceso tienden a impedir la diseminación de los microorganismos y no deben destruirse con manipulaciones o traumatismos. La infección por Staphylococcus aureus también se debe a la contaminación directa de una herida después de un traumatismo. Si el Staphylococcus aureus se disemina y sobreviene bacteriemia, es posible que se presente endocarditis, osteomielitis hematógena aguda, meningitis o infección del torrente sanguíneo. Diagnóstico de laboratorio. El primero son las muestras. Todas las que se mencionan a continuación constituyen muestras apropiadas para realizar pruebas según la localización del proceso. Pus en frotis superficial o aspirado de un absceso, sangre, aspirado endonasotraqueal, esputo expectorado o líquido raquídeo para cultivo. Con frecuencia se frota un hisopo en la porción anterior de las narinas para establecer si existe colonización nasal, ya sea por medio de cultivo o por prueba de amplificación de ácidos nucleicos para fines epidemiológicos. Frotis. Los estafilococos característicos aparecen como cocos gram positivos en racimos, en frotis de pus o de esputos teñidos en la técnica de Gram. No es posible distinguir entre microorganismos no aureus y los patógenos Staphylococcus aureus en los frotis. Cultivo. Las muestras sembradas en placas de agar, sangre, colonias características en un término de 18 horas a una temperatura de 37 grados centígrados, pero es posible que no haya hemólisis ni producción de pigmentos hasta varios días después y son óptimos a una temperatura ambiente. Contaminadas en una microbiota mixta pueden cultivarse en medios
que contienen ácido cloruro de sodio, al 7.5%. La sal inhibe la mayor parte de la demás microbiota normal, pero no a Staphylococcus aureus. El agar de sal y manitol a los medios cromógenos disponibles en el comercio se utilizan para detectar portadores nasales de Staphylococcus aureus y pacientes con fibrosis quística. En número 4 tenemos a la prueba catalasa. Esta prueba se utiliza para detectar la presencia de enzimas citocromo-oxidasa. Se coloca una gota de una solución de peróxido de hidrógeno al 3% en un portaobjeto y se aplica una pequeña cantidad del crecimiento bacteriano en la solución. La formación de burbujas, que es la liberación de oxígeno, indica una prueba positiva. Prueba de coagulasa. El plasma de conejo o el de humano, si tratado diluido a 1.5, se mezcla con un volumen igual de caldo de cultivo o del cultivo proveniente de colonias crecidas en agar y se incuba a una temperatura de 37 grados centígrados. Se incluye como control un tubo de ensayo con plasma mezclado con caldo estéril. Si se forman coágulos en un lapso de 1 a 4 horas, la prueba es positiva. Prueba de sensibilidad. Los laboratorios clínicos adoptan métodos recomendados por el Clinical and Laboratory Standards Institute, por sus siglas en inglés CLSI, o el European Community on Antimicrobial Susceptibility Testing, o por sus siglas en inglés EUCAST. Para la realización de pruebas de sensibilidad de Staphylococcus, la prueba de sensibilidad de difusión, la prueba de sensibilidad de difusión en disco debe realizarse en forma sistémica en cepas de Staphylococcus procedentes de infecciones de importancia clínica. La resistencia a la penicilina G puede pronosticarse por un resultado positivo a la prueba de beta-lactamasa. Alrededor del 90% de Staphylococcus aureus produce beta-lactamasa. Y por último tenemos la prueba serológica y de tipificación. Las pruebas serológicas para el diagnóstico de la infección por Staphylococcus aureus tienen escasa utilidad práctica. Los patrones de sensibilidad a antibióticos ayudan a detectar infecciones por Staphylococcus aureus y a determinar si múltiples cepas de Staphylococcus epidermidis provenientes de hemocultivos presentan bacteriemia debido a la misma cepa diseminada por un nido de infección. Se han utilizado las técnicas de tipificación molecular para documentar la diseminación de clones de Staphylococcus aureus que producen enfermedad epidérmica. La electroforesis en gel de campo pulsado y la tipificación de secuencia multilocus son muy discriminatorias. La tipificación de SPA es menos específica, pero más fácil de realizar. Microscopía.
Los estafilococos son cocos gram positivos que forman racimos cuando crecen en un medio de agar, pero generalmente se observan en las muestras clínicas en forma de células únicas o en pequeños grupos de microorganismos. El éxito de la detección de estos microorganismos en la muestra clínica depende del tipo de infección, por ejemplo, absceso, bacteriemia y el impétigo, y de la calidad del material remitido para el análisis. Las pruebas basadas en los ácidos nucleicos se comercializan pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para la detección e identificación directa de Staphylococcus aureus. En las muestras clínicas, mientras en las primeras versiones de estas pruebas requerían la extracción manual de ADN bacteriano y la investigación de múltiples muestras de grandes lotes, el procesamiento integrado de la muestra, extracción de ADN, amplificación genética y detección de diana se lleva a cabo en plataformas sumamente automatizadas con cartuchos desechables o tiras reactivas. En el siguiente punto tenemos el diagnóstico diferencial. La necrólisis epidérmica La necrólisis epidérmica tóxica. La necrólisis epidérmica tóxica, en este caso, se trata de un trastorno frecuentemente es inducido por fármacos que puede diferenciarse del síndrome de la piel escaldada por la biopsia cutánea y por una historia previa de urticaria o lesión diana que aparece 2 a 3 días antes del desarrollo de las bullas. En el examen histológico que se realiza se observa una necrosis epidérmica completa con un importante filtrado dérmico perivascular. Las células inflamatorias, alteraciones que faltan en el síndrome de la piel escaldada, ocasionalmente el síndrome de la piel escaldada o SSS, que son sus siglas en inglés, puede parecerse a una epidermólisis bullosa o una quemadura. En el recién nacido, una mastocitosis cutánea difusa puede asemejarse a una enfermedad de Ritter. 12. Tratamientos. Los abscesos y otras lesiones purulentas cerradas se tratan mediante drenaje, el cual es esencial, y tratamientos antimicrobianos. Muchos antimicrobianos tienen algún efecto contra los estafilococos in vitro. Sin embargo, es difícil erradicar los estafilococos patógenos en personas infectadas, pues los microorganismos rápidamente desarrollan resistencia a muchos antimicrobianos, y los fármacos no pueden ejercer su acción en la porción necrótica central de una lesión supurativa. También puede ser difícil erradicar el estado portador nasal de Staphylococcus aureus. Se ha informado de cierto éxito con la administración de mupirocina intranasal en individuos colonizados.
En la literatura médica se encuentran éxitos demostrados la reducción de infecciones, de heridas postquirúrgicas, prevención de bacteriemia con la administración de mupirocina a pacientes hospitalizados identificados durante 5 días con o sin baño de clorhexidina, un antiséptico tópico. La bacteriemia, la endocarditis, la neumonía y otras infecciones graves por Staphylococcus aureus necesitan tratamiento intravenoso prolongado con una penicilina resistente a lactamasa beta. Existen especies de Staphylococcus susceptibles a meticilina. La oxacilina de 2 gramos se ingiere cada 6 horas, se da cada 6 horas, seguida de rifampicina de 300 a 400 miligramos, se da por vía oral cada 12 horas. Y además levofloxacina de 750 miligramos por vía oral cada 24 horas o de 500 miligramos por vía oral cada 12 horas. Resistentes a meticilina. También tenemos a la vancomicina, que es de 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas, o daptomicina menor a 6 o 8 miligramos sobre kilogramo cada 24 horas. Bacteriemia, endocarditis y otros cuadros invasores causados por MRSA, que sería Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Este es el significado de las siglas MRSA. La meningitis y la neumocócica en presentaciones orales. La rifampicina de 300 a 400 mg se da cada 12 horas. Las infecciones estafilocócicas por cuerpo extraño en combinación con otras antiestafilocócicos, neumonía por Legionella, Mycobacterium, tuberculosis, infección por micobacterias atípicas, no tuberculosas, meningitis, neumocócica, cuando los microorganismos son susceptibles o se trata la respuesta. Levofloxacina de 750 miligramos por vía oral cada 24 horas o en presentación de 500 miligramos por vía oral cada 12 horas. Asimismo, estos compuestos pueden ser bactericidas y ofrecen alternativas cuando las alergias impiden el empleo de otros compuestos o cuando la infección del paciente parece estar cediendo en términos clínicos. Sin embargo, el empleo de estos fármacos debe analizarse con los infectólogos o los farmacólogos porque los efectos secundarios y la farmacocinética de cada una son muy singulares. La cepa de Staphylococcus aureus resistente a la penicilina G proveniente de infecciones clínicas siempre produce penicilasa. Constituye más del 95% de las cepas aisladas de Staphylococcus aureus en las comunidades de Estados Unidos. A menudo son sensibles a penicilina, resistentes a la lactamasa beta, cefalosporinas o vancomicina. La resistencia a la nafcilina depende de la producción de lactamasa beta y su incidencia clínica varía mucho en diferentes países y en diferentes épocas. Es posible que la presión de la selección de los antimicrobianos resistentes a la lactamasa beta no sea el único factor determinante de la resistencia a estos fármacos.
Aquí podemos ver el vancomicina, la oxacilina, levofloxacina y la rifampicina. Continuando con el punto número 13, veremos las complicaciones. Los Staphylococcus aureus pueden ocasionar una amplia variedad de infecciones en tejidos profundos a partir de una propagación bacteriémica proveniente de alguna lesión cutánea, quizá no advertida. Estas incluyen infecciones de los huesos, articulaciones, órganos profundos y tejidos blandos, incluyendo heridas quirúrgicas. Si la bacteria estafilococo invade el torrente sanguíneo, se puede contraer un tipo de infección que afecta todo el organismo. Esta infección, denominada septicemia, puede provocar un choque séptico, un episodio que puede poner en riesgo la vida con presión arterial extremadamente baja. Punto número 14. Prevención y control. Las medidas de precaución que mantienen la asepsia, por ejemplo, el lavado de manos concienzudo entre paciente y paciente, la esterilización del material compartido, ayuda a controlar la diseminación dentro de las infecciones. Deben aplicarse procedimientos de aislamiento estricto a los pacientes portadores de microorganismos resistentes hasta que su infección haya sido curada. Un portador nasal asintomático de Staphylococcus aureus no requiere el aislamiento del microorganismo a menos que la cepa corresponda a MRSA, que significa Staphylococcus aureus resistente a meticilina, o sea, el origen sospechado de un brote. Los Center for Disease Control and Prevention recomiendan colocar a los pacientes colonizados o infectados por Staphylococcus aureus resistentes a meticilina en habitaciones privadas y con precauciones de contacto en entornos de atención aguda para pacientes hospitalizados y utilizando procedimientos de aislamiento estrictos. El microorganismo aparece recurrentemente en hasta el 50% de los portadores y con frecuencia se vuelve resistente. Para ciertos portadores de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, por ejemplo, pacientes quirúrgicos, ortopédicos, vasculares y cardiovasculares. Algunos expertos recomiendan la descolonización tópica del cuerpo con una solución antiséptica para la piel, por ejemplo, clorhexidina o baños de lavandina diluida aproximadamente 5 ml sobre el litro durante 5 a 14 días. Bueno, algunos expertos recomiendan la descolonización nasal con ungüento de mupirocina 2 veces al día durante 5 a 10 días. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Gracias por su atención.